Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Partido Liberal de Honduras continúa siendo una de las fuerzas políticas históricas más importantes del país, marcado por un camino luchado por la democracia por más de un siglo. Sin embargo, en el panorama político actual, el liberalismo enfrenta desafíos internos y externos que determinarán si realmente puede consolidarse nuevamente como opción de gobierno confiable. Uno de los temas más debatidos dentro del liberalismo es la necesidad de fortalecer la lealtad y la unidad partidaria. Diversos sectores consideran que las divisiones internas y los intereses particulares han debilitado la concordia dentro del partido en los últimos años. No obstante, tras las recientes elecciones, dirigentes y bases coinciden en que existe la voluntad de unirse alrededor de un proyecto político común. Para dirigentes, la estructura del Partido Liberal sigue siendo una de las más sólidas en el territorio nacional. Sus miembros aseguran que el fortalecimiento de los cuadros departamentales, municipales y locales, junto con la actualización del censo partidario, son tareas para robustecer las bases. La militancia liberal mantiene presencia en barrios, aldeas y comunidades, aunque persisten retos relacionados con dinamizar la formación política e incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres a espacios de decisión en el liberalismo. Actualmente, el Partido Liberal conserva representación significativa en el Congreso Nacional, corporaciones municipales y otras instituciones del Poder Ejecutivo, y pese a que no gobierna el país, su presencia le permite estar en la discusión de temas de interés nacional, así como en la toma de decisiones legislativas y administrativas. Analistas consideran que el liberalismo ha logrado posicionarse nuevamente en el mapa político, a pesar que durante más de 20 años no han vuelto a ganar una contienda presidencial. Las expectativas dentro del liberalismo son óptimas. Algunos creen que el desgaste de otras fuerzas políticas y el crecimiento obtenido en las últimas elecciones abren una oportunidad real para competir con fuerza en futuros procesos electorales. No obstante, señalan que el regreso al poder dependerá de la capacidad del partido en mantener los votos obtenidos en las pasadas elecciones y mantenerse cercanos al pueblo hondureño. Analistas expresan que el desafío para el Partido Liberal no solo es ganar elecciones, sino convencer a los votantes que puedan gobernar con estabilidad, transparencia y verdadero compromiso democrático. Pero hay quienes cuestionan que el Partido Liberal en algún momento deberá asumir una postura más en oposición al Partido Nacional y separarse de este puesto que en la actualidad su unidad estaría afectando a los rojiblancos ante el público y estarían perdiendo lo cosechado en 2025, situación que sería aprovechada por quienes hoy ostentan el verdadero poder. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar de los desafíos que enfrenta el Partido Liberal de Honduras luego que las pasadas elecciones más de 1 millón de hondureños dieron su respaldo al partido de la bandera rojo, blanco y rojo. Muy temprano esta mañana, la abogada Selma Estrada Ducles, miembro del Partido Liberal de Honduras, estaba aquí en el canal. Abogada, bienvenida. Gracias, bienvenida, gracias por la
por la invitación, licenciado Raúl Valladares, y a todos los compañeros y correligionarios, que creo que aquí somos los 4, ¿verdad? Buenos días, pueblo hondureño, a los que están en el extranjero, también nuestro saludo y nuestro respeto. Gracias. Aquí, luchador de 1000 batallas, que siempre acompañó a don Jaime Rosenthal Oliva también, don Antonio Ortiz Turcios. Un gusto verlo, don Antonio. Igualmente, Raúl, para mí es una enorme satisfacción, un placer estar aquí con usted en su programa que es tan escuchado y visto en el país, porque casi es como estar en mi casa, en Canal 11, un canal que fue un tema de mucho sacrificio del compadre Jaime para que comenzara, para que pudiera existir. Yo le decía al compadre Jaime que fue el que rompió la estructura de aquel momento para que comenzaran a existir los demás canales de televisión en el país. Así que un gran placer, una gran satisfacción, además estar con la abogada Delma Estrada, una amiga de muchos tiempos, una buena liberal, y con el compañero y amigo también, el general Luis Alonso Maldonado, también con que hemos tenido una buena relación de hace bastante momentos y hemos trabajado bastante en estudios casualmente de la situación del país desde hace unos años bastante atrás. Creo que venimos trabajando sobre eso con ustedes como por el 2012 más o menos, creo. 2011. Bien, general Maldonado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. También honrado de compartir con Selma Estrada y con don Antonio Ortiz Turcios lo que pudiéramos abordar esta mañana y que esperamos sea contribuyente a identificar por lo menos la fortaleza que tienen las ideas liberales en la historia nacional y las expectativas en función de los desafíos que debemos de enfrentar y superar. Saludo al pueblo hondureño. Bien, abogada, ¿cómo está el Partido Liberal, en su opinión? Bueno, el Partido Liberal, toda una institución con toda una larga historia, pero que en los 10, 20 años ha venido arrastrando problemas de liderazgo, de estructura, de coordinación, de amplitud para darle oportunidad a todos aquellos que en un momento dado han querido adherirse al partido y que hoy en este tiempo, bueno, hemos pasado una crisis grave desde el 2009, que se ha venido desmoronando sus liderazgos hasta lo que hoy tenemos con lo que acaba de pasar recientemente en las elecciones del año pasado. Y lo que nos queda es, creo que es importantísimo que los líderes que están a la cabeza se sienten, llamen a todo el equipo de trabajo para hacer y pensar qué nos está pasando, por qué nos está pasando, qué debemos hacer para mejorar la condición del partido, tomando en cuenta que sí es cierto que tenemos un alto porcentaje, más de 1 millón de votos en estas elecciones pasadas, pero esas personas que de buena línea por defender la democracia votaron por el partido, no quiere decir que estas personas sean parte de nuestro partido. Y esos son parte de los problemas y buscar mejores alternativas para lo que se viene. Para usted, don Antonio, ¿cómo está la situación del Partido Liberal? Bueno, Raúl, yo he venido junto con un grupo de amigos analizando la situación del partido este año bastante atrás y sobre todo cuando el PNUD de las Naciones Unidas, ahí por el 2005, 2004, convocó a los 4 partidos existentes en aquel momento para analizar la situación de lo que estaba pasando casualmente con los partidos históricos en Latinoamérica. Y había esa preocupación de las Naciones Unidas y estuvimos ahí reunidos casi 3 años. Nos trajeron los mejores politólogos de Latinoamérica para hacer estudios del partido y se hicieron los estudios de cada uno de los 4 partidos y al final se incorporó la UDET también y desgraciadamente, digo yo desgraciadamente porque en aquel momento se hizo un esfuerzo
para poner en práctica lo que se había analizado en los estudios que se hicieron en las Naciones Unidas sobre la situación de los partidos nuestros y lo que estaba pasando en América del Sur, ya la destrucción de los partidos históricos como los ADECOS en Venezuela, los copellanos en Venezuela, que prácticamente los había desaparecido Chávez, el problema del APRA en el Perú, el MNR en Bolivia, y entonces, pero no encontramos eco desde aquel momento en los consejos departamentales que todavía existían y en los consejos locales para poder reestructurar el partido y sobre todo fortalecerlo institucionalmente, que para mí es el problema fundamental del partido. El problema del partido no es el asunto de falta de liderazgo, es el problema institucional. O sea, tenemos un partido en donde los organismos locales ya no existen, los organismos departamentales tampoco. Entonces eso no hay duda que nos tiene muy debilitados y es lo que hemos venido viendo desde las elecciones de lo que sucedió, que fue lo dramático, lo del 2009, ya que ahí sí se rompió prácticamente la estructura del partido, se dividió en dos el partido y la parte que quedó en el partido también quedó dividida, porque quedó dividida en los que estuvieron de acuerdo con lo que pasó, lo que sucedió, y los que estuvieron en contra, pero que no se fueron del partido. Y así hemos visto qué nos pasó en las elecciones internas del 2012 con la candidatura casualmente de Yanni, de Mauricio Villeda y creo que del amigo Handal, el Toro Colorado. Se obtuvieron creo que 700 y pico mil de votos. Sin embargo, salió electo como candidato Mauricio, pero ya en las elecciones nacionales apenas sacamos 600 y pico mil de votos, se perdieron más de 100 mil votos. De ahí la elección de Luis Zelaya, se obtuvieron un poquito más de 735 mil votos en las internas y en las nacionales apenas obtuvimos 480 mil votos. Igual lo sucedió con la candidatura de Yanni, en donde Yanni logró, junto con los otros candidatos en las internas, casi alcanzar los 800 mil votos. Sin embargo, en las nacionales apenas sacamos 320 y pico mil de votos, porque una buena parte del partido, de esa parte del partido que se había quedado en el partido, pero que seguía vinculado a la personalidad de Manuel Zelaya Rosales, se fueron del partido y votaron en favor de doña Xiomara. ¿Verdad? Eso, en ese momento, en el 2012, y ese es un planteamiento que yo quiero que quede claro, con varias personas, varios líderes, varios compañeros del partido, apoyados con el profesor Pineda Ponce, que Dios en gloria lo tenga, logramos, y con ayuda internacional, presentar un estudio muy serio sobre lo que le llamamos el Congreso Partidario, y fue aprobado hasta en la convención de ese momento. Ese Congreso Partidario lo que estábamos haciendo era hacer un trabajo, ¿verdad? Comenzar por las bases, pero era un trabajo de por lo menos para ver los frutos, por lo menos 8 a 12 años. Desgraciadamente, a pesar de ser aprobado en la convención, se tiró al cesto de la basura, y así pues, como decía la abogada Selma Estrada, hemos visto todo lo que nos ha venido pasando al partido. Así es que no lo miro yo así como con mucho entusiasmo. Sí. General, ¿y usted cómo ve la situación, al general? Bueno, yo veo el partido en una situación que requiere una reacción positiva, institucional, en razón de todos estos desafíos que esperamos identificar nosotros para poder tomar decisiones efectivas. Lo primero es un fraccionamiento interno, desde luego resultado del gran fraccionamiento producto del 2009.
hasta esta fecha no nos hemos encontrado y tampoco hemos encontrado las razones para evitar ese fraccionamiento. Y las razones que nosotros debemos de abordar y que están presentes es cómo superar la deslealtad interna que hay en el partido, incluso hasta traiciones que se pueden identificar. Lo otro es la falta de identidad partidaria. Estamos perdiendo la identidad progresivamente, tanto por la falta de observancia a los estatutos, a los principios, al reglamento del Partido Liberal, a nuestra historia, a todo lo que ha representado el liberalismo en más de 130 años expresado en el Partido Liberal. Nosotros hemos perdido esa identidad y hemos pasado de una especie de militancia que debe de ser comprometida con el juramento que hace a un activismo de intereses. Los liberales últimamente por ese activismo se mueven alrededor de intereses que se generan hacia personas, hacia algunos logros para alcanzar el poder, sin importar que se lleven de encuentro los estatutos del partido y también la lealtad partidaria. Coincido en que se trata de un problema estructural total. ¿Qué significa la convención hoy para los liberales? ¿Qué significa la autoridad partidaria, el Consejo Central Ejecutivo? ¿Cómo se asumen las responsabilidades? ¿Cómo se planifica? ¿Hacia dónde se debe de proyectar una institución? ¿Cómo debe de crecer? ¿Cómo debe de fortalecerse esa unidad interna? Entonces, incluso las estructuras formales del partido, los consejos departamentales, los consejos municipales, los consejos locales, desde ese tiempo que hacemos referencia han sido disfuncionales. No hay una funcionalidad en razón de la estructura y en razón de la observancia de las normas internas del partido. La bancada, el Consejo Central Ejecutivo, cómo se articulan, de dónde sale la línea estratégica, política, para que sea observada por la bancada para lograr objetivos de Estado, objetivos de Honduras, objetivos de partido. Todo eso prácticamente ha dejado de funcionar. ¿Cuánto hemos hecho para hacer crecer la juventud, para alimentar las bases del partido por la juventud? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuál ha sido la estrategia para la incorporación de la mujer? Una mujer que ingrese a las filas del partido y que sea aceptada, orientada, instruida, formada y ubicada en el espacio de tal manera de que vaya encontrando oportunidades para su propio crecimiento, consecuentemente para el crecimiento del partido. Actualmente, voy a citar situaciones que debemos de superar. El partido, después de sus elecciones en el año pasado, 2025, y que resultaron las nuevas autoridades en marzo del 2025, ¿qué han hecho de ese momento acá para sentir que el Partido Liberal en realidad ha entrado a una etapa de dinámica, de renovación? No se advierte absolutamente nada. ¿Dónde está el plan estratégico, la guía estratégica de liderazgo del partido, de la presidencia del partido para moverlo? ¿Qué hizo el Partido Liberal para acompañar la candidatura presidencial, para garantizar un triunfo contundente? ¿Cómo se expresó el liberalismo con el candidato presidencial en las elecciones pasadas? ¿Se sumó? ¿Se dividió? ¿Se fraccionó? ¿Acompañó? ¿No le importó? Es importante identificar eso. Y ahora que estamos a más de un año de haberse formado esa autoridad, ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros o cuál es la realidad que apreciamos en torno a la responsabilidad que tiene el Consejo Central Ejecutivo de la conducción ejecutiva del Partido Liberal? Han crecido la militancia
está organizado el partido, hemos visto juramentaciones, cómo se expresan las secretarías, estamos viendo esa dinámica partidaria. Mi respuesta personal es no. Por lo tanto, en ese marco de desafíos es que yo identifico que debemos de enfrentar esta situación que se nos presenta. Sí. Claro. ¿Existe una unidad realmente o no en el Partido Liberal? No ha existido unidad desde hace mucho tiempo y creo que esto se debe a que siempre decía el licenciado Ortiz Turcios que el tema básico de la militancia política de que debe tener cualquier persona que pertenezca al partido, eso le da conocimiento de sus estatutos, de los principios liberales. Desde el momento que una persona no tiene esos conceptos básicos, porque también como institución el partido dejó en su momento de capacitar a las personas y dentro de también de esa capacitación de lo que significa ser liberal, de lo que significa buscar una democracia dentro de una igualdad de derechos para todos, también se quedó la ética botada por un lado, y lo que hace también la falta de lealtad y el interés primordial de los individuales, de los que van dirigiendo el partido. No se miró como un conglomerado que la unidad. El problema radica en las primarias. Primero era porque se ponía de dedo a cada diputado que iban al Congreso antes de. Después con las internas, era que esperábamos todos que se practicara la democracia, pero eso traía como consecuencia pleitos, que una vez pasado las primarias no se hizo un trabajo o no se ha hecho un trabajo de llamar al resto de militantes del partido, abrir las puertas con solo el edificio, con solo llegar al central ejecutivo y que las autoridades que estén ahí tengan un poco de respeto, de conciencia, de llamar a todo aquel grupo de hombres y mujeres que de voluntariado llegan a hacer ese trabajo. Y si no, entonces de repente se empezaron a hacer que los grupos élites, el que ganaba, el que ha ganado la cabeza después de las elecciones y va a las generales, por lo general procura trabajar únicamente con sus allegados, desplaza a cualquier otro que ofrece, y la experiencia que hemos tenido, especialmente las personas de tercera edad, grandes liberales, hombres y mujeres que en aquel momento dieron todo su esfuerzo, su voluntariado. Era tan lindo ver no había de por medio que tenían que pagarte para ir a una mesa, etcétera. Eso trae como consecuencia mucho recelo, mucho resentimiento, y luego no existe un diálogo desde arriba con las bases, con los consejos electorales, con los consejos departamentales, y de ahí se desmorona todo, y lo que prevalece es el egoísmo, y luego también la dictadura que se implementa. Arrastramos por historia un poco de ese tipo de carácter de dictadores, hombres y mujeres, y a la hora de la hora no se aprecia todo el esfuerzo y la fuerza que puede adquirir como institución el Partido Liberal, teniendo a toda su gente debidamente coordinada, debidamente con la búsqueda de un objetivo, y como objetivo es el poder llegar a ejercerlo. Pero mientras estemos desquebrajados, que estemos separados y no haya una voz que diga, necesito de urgencia, ahorita el ejemplo que acabamos de pasar, ¿dónde está esa voz que diga, vénganse todos los líderes, vénganse aquellas personas, sentémonos, busquemos cuál fue el fracaso que tuvimos, cuáles han sido los defectos, cuál ha sido lo bueno, para poder lograr esa unidad? Y mientras no exista esa unidad y dejemos a un lado el celo y la ambición personal, creo que va a estar difícil poder salir adelante.
Don Antonio, ¿qué piensa? Me vino a la mente con lo que decía ella. Una vez yo llamé al presidente del partido, don Roberto Contreras. Yo tengo años de estar en los medios. Mi abuelo liberal, mi padre liberal. Trabajamos con el papá allá en el Manchén. Nosotros liberales. Bueno, hay uno que va llegando. Y con Aldana. Sí, va uno que viene llegando. Uno es oportunistas. Y tuve que mandarle a decir que se calmara. Porque hay gente que ni sabe. De oportunistas que hoy están en el partido. Pues mire, voy en el carro. Y oigo a don Roberto Contreras que está cuestionando al candidato Salvador Narrala. Después yo llamé a don Roberto, le digo, hablen en privado eso con Salvador, le digo. Don Roberto, traten de ponernos de acuerdo porque nunca en la historia había escuchado, por muchas diferencias que hayan tenido los liberales, que el presidente del partido, a menos de un mes de la elección, hiciera cuestionamientos al candidato. Entonces yo tomé el teléfono y don Roberto me tomó la llamada, lo cual le agradezco. Y ojalá que esas cosas se vayan superando para la próxima elección, porque sí creo que el Partido Liberal tiene una gran opción de haber una unión, una organización, que participen todos, incluyendo los nuevos, los recién llegados, para que el partido tenga una opción de triunfo. Don Antonio, de todo eso, ¿qué piensa usted? Raúl, como usted decía, el problema del partido no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? Y si analizáramos la historia desde su fundación, vemos también todas las fallas que han venido sucediendo porque prácticamente nos llamamos el Partido Liberal y se fundó como un partido liberal, pero se descuidó realmente la formación de sus cuadros y sobre todo ideológicamente, que se pertenecía al partido porque éramos liberales y teníamos los principios liberales. Entonces, prácticamente el partido ya cuando entramos en este nuevo siglo, o sea, y sobre todo a finales del siglo pasado, sobre todo ya como el 90 y pico, 1990 y pico, que comienzan, o sea, yo tengo la tesis, o sea, la tesis que se maneja con varios estudios y varios análisis, la situación del mundo cambia radicalmente con el problema de la caída del muro de Berlín, con el problema de la globalización, con el problema de las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes de diferentes sectores no entendieron ese cambio de lo que estaba sucediendo en el mundo. Luego, la aparición de este aparatito, el teléfono, y eso nos lleva entonces a... Qué mal va. ¿Sí? El teléfono. ¿Cómo decir? O sea, si lo supiéramos manejar, es una maravilla, porque aquí tiene usted para leer, para instruirse y todo, pero es usado más que nada para destruirnos, para dañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Pero la cosa es que la situación del partido es delicada y no es nada agradable casualmente estar en estos programas porque uno quisiera hablar solo cosas bonitas del partido, ¿verdad? Pero desgraciadamente la situación no es así. Yo le puedo decir que, por ejemplo, la información que uno tiene, un Consejo Central Ejecutivo que tiene 6 meses de no reunirse. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Y le digo yo, si no tenemos los consejos locales, si no existen los consejos departamentales, entonces una de las tesis que mantuvimos nosotros en los estudios que se hicieron en las Naciones Unidas, aquí en el PNUD, junto con los demás partidos, era casualmente el fortalecimiento institucional de los partidos y la formación de verdaderos partidos, porque yo tengo la tesis, y aquí es con todos los partidos que existen en Honduras, que realmente no cumplen las funciones de lo que es un verdadero partido. Tocaba tanto el amigo Maldonado como la abogada Selma Estrada el problema de las elecciones internas
Esa fue una de las cosas que se lograron introducir en los partidos, introducir en la nueva ley de los partidos políticos, las elecciones internas, pero desgraciadamente se dejaron elecciones internas abiertas, no elecciones internas, que es lo normal, que en donde solo participan sus militantes, y aquí abrimos elecciones internas para que vaya una cantidad de personas, vaya 800,000 personas, 1 millón de personas, a votar en los partidos políticos para elegir sus candidatos a alcaldes, sus candidatos a diputados, sus candidatos a la presidencia de la República, gente que no tiene ni concepto de lo que está haciendo. ¿Ya? La militancia es la que debe participar en este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, un buen correligionario nuestro, el ingeniero Ricardo Arias, en una plática que hablábamos casualmente de la situación del irrespeto a los organismos del partido, a los reglamentos, a los estatutos, y decía Ricardo, y la solución del partido es fácil. Y le decía yo, ¿cuál es la solución según tu tesis? Sencillamente cumplir los estatutos del partido. Tú lo mencionabas, o sea, tenemos una cantidad de personas, o sea, que están en el partido, se van para otro partido y regresan tranquilamente. Lo que tú decías, o sea, se van, los insultamos porque se fueron del partido y a los 2, 3, 4, 5 años regresan, entonces los aplaudimos porque regresan al partido. No hay respeto a los estatutos. Decía Luis Alonso, por ejemplo, y la convención del partido ya no existe, porque yo creo que ya no tenemos ni convencionales. Yo no sé que existan los convencionales ya en el partido. Entonces la situación es muy delicada, muy lamentable, y habría que... Hubo un momento, por ejemplo, que algunos de nosotros nos dedicamos a buscar la manera de lograr la unificación del partido, y platicamos seriamente con el ingeniero, el presidente de la República, Carlos Roberto Flores, con don Jaime Rosenthal, con Roberto Micheletti, con don Jorge Hueso Arias, con Elvin Santos, con Mauricio Villeda, y cómo hacíamos para que se reunieran esas personas, ¿verdad?, y colaboraran para que comenzara a funcionar el trabajo del Congreso partidario, que yo insisto en este tema, ¿verdad?, y reunir a esos personajes. Llegué yo a decirles, es como que yo te diga, Raúl, mira Raúl, mañana paso por vos a las 8 de la mañana porque vamos para la luna. ¿Ya? Entonces es imposible, es difícil. No hay voluntad política. Entonces hemos caído en una situación verdaderamente lamentable, pero cualquier esfuerzo que se haga y todo lo que se procure en beneficio del partido es bienvenido, ¿verdad? Pero no lo miro yo así muy fácil, ¿verdad? No lo miro yo tan sencillo, ¿verdad? No tan sencillo. Ahorita tenemos, por ejemplo, si revisáramos quiénes son los diputados del Partido Liberal, ¿verdad?, pues no tengo idea yo si realmente algunos de ellos tienen concepto claro que por qué pertenecen al partido y cómo salieron de diputados. No lo tienen. ¿Ya? Yo creo que no tienen ni idea de lo que es eso. Y muchos de ellos no conocen, y creo, lo digo así con mucha seriedad, no creo que ni tan siquiera han tenido en la mano los estatutos del partido, menos haberlos leído. ¿Ya? Entonces, ese es un reclamo que hay que hacerle a los líderes del partido para hacer un esfuerzo, pero serio, un esfuerzo realmente de entrega total en beneficio de lograr salvar el partido. Para mí, el Partido Liberal es sumamente importante en el país, es necesario en el país el partido. Hay una situación que quiero darle continuidad, y es el resultado de las elecciones internas y de las elecciones primarias. Elecciones internas para
elegir las autoridades del partido. Y quiero retomar esto que dijo don Toño y profundizar en la interpretación. No se elige, esto es lo que no debe de ser, no se eligen autoridades del partido con las personas que van a votar pues en una elección abierta. Las autoridades del partido deben de salir de la estructura del partido, de la militancia, de los consejos locales, de los consejos municipales, de los departamentales, para ir eligiendo ascendentemente a las autoridades. Ejemplo, el consejo local se reúne y con una representación del consejo local y todos los consejos locales, supongamos que sean los presidentes quienes voten, elegirían a las autoridades municipales, la militancia formada. Asimismo, hacia arriba, para ir eligiendo los departamentales, hasta llegar al Consejo Central Ejecutivo y Liberal, que resulte de la militancia organizada esa elección. Desafortunadamente también la ley electoral y la reglamentación interna del partido introduce los movimientos para esa elección. Y la práctica es ahora que los movimientos presentan planillas para la elección de las autoridades. Y esas planillas las escoge o las presenta quien lidera el movimiento. Y quien lidera el movimiento de repente, como dice Antonio, no sabe por qué está ahí. No entró porque es un liberal de historia, un liberal convencido, sino que entró tal vez por alguna oportunidad que le dan las situaciones políticas en nuestro país o al interior del Partido Liberal. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? La estructura del partido se hace con la estructura de los movimientos, con lo que resulta. El movimiento A sacó tantos, el otro tantos, el otro tantos. Así se van conformando proporcionalmente las autoridades del partido en los tres niveles, en el nivel Consejo Central, Departamental y Municipal. ¿Qué resulta? Como estamos divididos y los movimientos después de las primarias implica una división, entonces lo que hay es representación de movimientos, no representación de militantes formados, forjados en el liberalismo. En este momento, en el Consejo Central Ejecutivo, no pueden conformar las planillas departamentales ni las planillas municipales por las diferencias, por las divisiones que hay entre los movimientos. Y por lo que usted apuntaba, Selma, no tenemos la capacidad de integrarnos después de las elecciones primarias y aceptar esa responsabilidad de partido de Honduras para que esa estructura que se haga responda a los intereses del partido. No, debe responder a mi movimiento y hasta le ponen nombre en función del nombre de la persona y en base a eso se actúa. Ese es el desafío que debemos superar y que tiene en esta situación que no se ha organizado el partido y mucho menos juramentado las autoridades correspondientes. Lo mismo sucede para las elecciones primarias. Debemos de presentar también desde el Partido Liberal, conforme a algo que debemos de cumplir también, y es lo que apuntaba don Toño respecto al Congreso partidario. Lo podemos profundizar más adelante, pero sí quiero decirle al pueblo hondureño, al pueblo liberal y a mis compañeros acá, don Raúl, que este Congreso partidario para mí es la clave para un punto de partida, porque se hizo con toda una metodología, con todo el ánimo de que el resultado de ese Congreso partidario servía para que las recomendaciones resultantes pasaran a una convención extraordinaria y de esa convención extraordinaria las resoluciones para definir la política que habría de seguir el partido aprobada por la convención. ¿Qué problemas tenemos hoy? ¿Cuál es la convención?
es la convención del señor Narrala, es la convención del señor Cáliz, la convención del señor Luis Zelaya o los convencionales de Maribel Espinosa. Así terminamos formando convencionales. No son los convencionales resultado de la militancia responsable. Escúcheme, con todo respeto. Ajá. Como dijo, no sé si fue doña Selma o don Antonio, unos se van y vuelven. Así es. Yo, la última vez que ganamos las elecciones, yo formaba parte del equipo que dirigía la campaña. Eso fue en el 2005, cuando Mel Zelaya era liberal. Nos dieron el golpe de Estado, yo no estuve de acuerdo con eso, pero yo me quedé en el Partido Liberal porque el Partido Libre es un partido de izquierda. Yo no soy de izquierda. Luego, la ultraderecha liberal asumió el poder del partido. Entonces, yo tampoco soy ultraderecha, entonces me quedé callado. Pero mucha gente se va, vuelve y dirigía el Partido Liberal y opinaba y decía esto y lo otro. Y daña. Eso nos ha pasado y nos ha generado daño. Y hoy, lo que dijo alguien aquí también, diputados que ni saben ni nunca han leído los estatutos del partido, son diputados y ¿en qué andan? Viendo qué consiguen para ellos. Eso no es correcto. Uno cuando se postula un cargo de elección popular es para servirle al pueblo, para servirle a la gente, no viendo si va a ir uno a resolver su problema económico. Eso no es así. El Partido Liberal, yo desde niño que me andaban, yo me acuerdo cuando mi papá en la escuela Agustín Alonso, allá en el Manchén, arriba, me puso a darle la mano a don Jorge Guasuaria. Yo niño. Personaje. Sí, no, y eran personajes todos. Honorable. Mi padrino Ramón Villeda Bermúdez. Bien sabe, Mauricio Villeda nunca había metido en política. Ahí trabajaba en un bufete Gutiérrez Falla en el centro de Tegucigalpa. Me acuerdo bien, él no se metía. Mi padrino era Ramón Villeda Bermúdez, fue la primera vez que yo pedí afiche. Tenía yo unos 13, 14 años. Toda una historia del partido. Cosa que no hay en este momento, pero sí veo una oportunidad. Si el grupo de Gianni Rosenthal, el grupo de Narrala y el de Roberto Contreras se unen, Gianni Rosenthal porque es el liberal que tiene ese control. Cáliz viene llegando. Narrala se vino al partido y sacó un montón de votos. Otro protagonista pues era Ascona. Y así, no sabemos si Eduardo Maldonado va a buscar o no, pero el partido creo que tiene una posibilidad, pero es bueno que hablemos de todo esto. Pero no? siempre y cuando, Raúl, lo que hoy se está expresando así, ese proyecto que menciona el general Maldonado, de querer cambiar esa estructura, de querer darle un por qué existe ese Partido Liberal, tenemos que tener a alguien, en este caso el presidente que está actualmente, el señor Contreras, que no sé qué tanto él conozca también los estatutos del partido, porque, perdón que voy a ser un poco sincera, pero la realidad no se puede ocultar. Según los requisitos necesitas 4 años para ocupar cargos, especialmente la presidencia del partido. Y volvemos a lo mismo, se abrieron las puertas y él es uno de los favorecidos. No le critico a él su trabajo, porque cuando él dice en las elecciones pasadas que tiene 1.500 actas, el hombre hizo su trabajo político, ¿verdad? Pero debe haber, a la altura que él tiene, en el cargo que tiene, debe tener apertura. Uno no sabe todo. Por lo general uno llama a gente de experiencia que nos pueda dirigir en un momento dado, porque eso es lo que necesitamos. Que entren en razón los que están, que entren en diálogo en primer lugar. Lo que el general Maldonado decía de cómo se nacen las autoridades del partido. Entonces son movimientos que están a la cabeza y lo que se necesita es el diálogo entre ellos, porque hasta para un simple comunicado que vayan a emitir hay controversia, porque no hay comunicación entre ellos. Y la cabeza, si no llama en este momento a iniciar todo un proceso
reestructuración mental, en primer lugar, ¿verdad? Educativo en el tema de los estatutos, el por qué somos liberales, porque los jóvenes, porque aquí solo estamos los de edad, pero los jóvenes que han entrado al partido, entraron en el momento de la elección interna, no tuvieron, se les designó por dedo, por lo que sea que haya sido, es una oportunidad. Pero no tuvieron oportunidad de que los prepararan, porque se vino encima la campaña y luego venía encima las generales. Entonces, tampoco es culpa de ellos, no en este momento, no estar empapado, a menos que cada uno a título personal lo haga como una obligación que debe tener, como una obligación cívica, de agarrar los estatutos del partido. Si ya que pertenezco yo a esto, yo voy a representar a una población del partido. Pero por las acciones que vemos en algunos dejan mucho que desear. Y lo que necesitamos también, porque esto no solo queda ahí, esto se transmite al Congreso Nacional. Es ahí donde vemos el problema. Me dice un ex liberal, en el 2009 se perdieron las elecciones, en el 2013, 2017 y 2021 se perdieron las elecciones. 2025 se dividió el partido. 2025 se dividió el partido. Total. No, mira, Raúl y los compañeros, es dramático la situación del partido y no lo queremos entender. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, yo les decía al comienzo de que muchos de nosotros anduvimos queriendo lograr que los que lideraban el partido en aquel momento se unieran, se reunieran para buscar las soluciones del partido, porque el partido estaba caminando hacia su destrucción y no se logró. Ahorita, o sea, que lográramos eso que tú estás diciendo sería una maravilla, pero te lo garantizo que es con lo que te decía, lograr eso es como el hecho de que te invite yo que mañana vamos para la luna, ¿verdad? Porque esa es la situación que hemos llevado al partido. O sea, no podemos esperar mucho de que haya interés de unificar el partido con gente que no tiene ni concepto de lo que es liberalismo ni lo que ha sido el partido. Por ejemplo, yo tengo entendido que lo que sucedió en las elecciones pasadas, vamos al caso, el candidato presidencial del Partido Nacional invitó 2 o 3 veces al candidato del Partido Liberal para que se unificaran, para que se comprometieran de que el que ganara las elecciones iba a haber un gobierno de integración, y quien se opuso radicalmente es el candidato nuestro. Tengo entendido que ya ni participó en eso, trabajando con el candidato nuestro para que se lograra eso, y el candidato le valió, porque Salvador es él, es Salvador. Entonces, yo sostuve esa tesis. Si hubiera ganado, si las elecciones lo hubiera favorecido a Salvador, era Salvador el que hubiera ganado, no era el partido. Era Salvador. Y eso nos iba a traer problemas serios, como nos está trayendo problemas serios al no haber ganado también. O sea, el partido ahorita está en una situación dramática y espérense que comience ya, porque imagínate otra cosa. Bueno, yo le contara, ya están enfrentados dos que lideran el partido. Ahorita están enfrentados 2 que lideran el partido. No, por eso, o sea, si nosotros aquí estamos hablando del problema del partido, pero todas las mañanas vemos en los canales de televisión, en los periódicos, que hay pleitos entre la gente del partido todos los días. Generó mucho entre odio. los que supuestamente están dirigiendo el partido. O sea, el presidente del Central Ejecutivo arremete contra el que fue el candidato del partido. El que fue candidato del partido arremete también contra los demás. ¿Verdad? Y si miráramos nosotros los WhatsApp, los chats de los diferentes grupos del partido, ahí lo que hacen son grupos de enemigos unos con otros. ¿Verdad? Porque lo que cada quien anda defendiendo sus propios intereses. Sí. Nadie está pensando, bueno, imagínate que no tenemos ni 4 meses, 5 meses, 6 meses de haber pasado las elecciones, y la gran preocupación que existe
no es lo que estamos planteando aquí. No, la preocupación es quién es el próximo candidato del partido. Sí. Esa es la gran preocupación. Cierto. Y ya andamos, ya hay grupos que ya andan buscando los candidatos. Y ya tenemos al fulanito, al sultanito, y no tenemos ni idea por qué pensamos en eso. ¿Ya? Entonces, esa es la situación, y yo le haría un llamado, o sea, recordando el pasado, los tiempos anteriores, lo que tú decías, lo de tu papá, o sea, ¿quiénes eran las autoridades del partido antes? Yo me acuerdo del consejo local, para no hablar de todo el país, el consejo local de mi pueblo, eran las personalidades del partido los que eran miembros de ese consejo. Se reunían por lo menos una vez a la semana, tenían un día específico que se reunían. En aquel tiempo solo eran 5 miembros del consejo local. ¿Verdad? El presidente del consejo local del partido pasaba pendiente de lo que sucedía en el municipio. Pasaba pendiente de qué es lo que el alcalde hacía, ya fuera que el alcalde fuera liberal o fuera del partido contrario. Sabía quién era el cura del pueblo, sabía quién era el médico del pueblo. O sea, era una persona importante con vocación de servicio, porque también es la otra cosa que hay que ver, ¿verdad? Aquí decimos que somos políticos y no tenemos idea de lo que es ser político. La política es una carrera, la política es una entrega, la política es una vocación, sobre todo vocación de servicio. El que me diga a mí que es político y no tiene vocación de servicio está mintiendo, no es político. ¿Verdad? Y todo eso se perdió en el partido y no miro yo una avenida que pueda estar ahí para buscarle solución. Me alegró mucho que Luis Alonso, que fue parte de eso, fue parte del equipo que manejé, que yo lo coordinaba cuando trabajamos sobre el famoso Congreso partidario. Eso hubiera sido lo que en este momento por lo menos tuviera el partido en una situación sumamente diferente a la que tiene. No es que, porque el análisis que se hizo en ese, trajimos hasta un expresidente, creo que trajimos a un expresidente boliviano. De Bolivia. Sí, y casualmente ayer hablé con una persona que nos ayudó mucho, con Salvador Romero, que era el que manejaba aquí el Instituto de Demócrata de los Estados Unidos. Nos ayudaron técnicamente para preparar ese trabajo. Es un trabajo bastante bueno. Posiblemente en este momento habría que mejorarlo, habría que adecuarlo al momento histórico que vivimos, pero lo que en aquel momento se planteaba eso era en el 2012, o sea, que más o menos para el 2021 podríamos estar pensando en haber tenido un partido ya para tener una calidad de diputados, verdaderamente diputados de partido, para tener una calidad de alcaldes, verdaderamente alcaldes del partido, ¿verdad? Y posiblemente en las próximas elecciones, 12 años después, ya podríamos estar pensando en la calidad y la posibilidad de un triunfo del partido en una elección nacional. General. Interesante esto último que dice don Toño, alcaldes de partido, diputados de partido, presidentes de partido. Movimiento. Y no se trata de decir que no tiene que aferrarse al determinado partido para ser un servidor público. Lo que sucede es que está eso que nos muestra Selma, y yo hablando aquí en pequeño. Este es el manual del militante liberal. Ahí están los estatutos completos con el reglamento. Este es nuevo. Sí, es nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que si seguimos la línea partidaria, si toda la militancia está debidamente instruida, orientada, empoderada del liberalismo, de su historia, sus ejecutorias, incluso desarrollamos con don Toño el concepto de liberalismo social, y por eso fue que vino el expresidente de Bolivia, porque los estatutos indican que la orientación que debe de tener
la doctrina liberal se debe de fundamentar en el liberalismo social. No se trata de ninguna aproximación al socialismo, ni se trata tampoco de demeritar lo que también nos dejó el liberalismo clásico. Se trata de que la visión del liberalismo, aparte de reconocer a la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado, también tiene un enfoque de proyección social. Se ve la idea al servicio de la sociedad, al servicio de la nación, un concepto más amplio para que no haya esa concepción, llamémosle, con que nació el liberalismo, que tenía una orientación egoísta, personalizada. Entonces, eso lo profundizamos también y es parte de lo que iba en el paquete del Congreso partidario, el liberalismo social. De ahí la resolución que hubiera surgido de la convención del 2013, ahí era la, ¿se acuerda, don Toño? Sí. Era la intención, Claro. porque se presentó al Consejo Central Ejecutivo, Y se se aprobó. aprueba en la convención, Y lo aprobó 6 la meses convención. después, se aprobó en la convención, 6 meses después ese Congreso debió haberse, Sí, me acuerdo. digamos, desarrollado y ya tuviéramos nosotros todo ese basamento doctrinario, ideológico actualizado para que hubiera habido todo un programa de formación y capacitación política, la juramentación respectiva y todos los liberales nos hubiéramos movido en torno a una idea, a la idea que encierra el liberalismo social. Así que esto todavía debemos de tomarlo nosotros como un proyecto en vigencia, porque está aprobado por la convención. Por lo tanto, es un reto, es un desafío ahorita para el Consejo Central Ejecutivo tomar esta idea. Ahí está en los archivos y aquí está don Toño, que también lo tiene en su archivo personal con toda seguridad. O si no, no es que si no, como lo dijo él mismo, si requiere esto una actualización, aquí estamos los liberales voluntarios para retomar y adaptarnos a lo que era la realidad mundial, nacional, interna, también nos demande para hacer los ajustes correspondientes. ¿Por qué? Porque se toma una temática que tiene que ver con los grandes problemas nacionales y la temática interna del partido. Y esos problemas nacionales son los referentes para poder hacer los análisis correspondientes a los temas de interés partidario. Y desde esa visión se hace el Congreso partidario. Los detalles son muy amplios, pero sí considero de que es una herramienta que está ahí, viva, disponible, para que la podamos utilizar y tener ese despegue que necesitamos. Con la actitud un tanto desilusionada de don Toño respecto a que lograr la unidad partidaria es como ir a la luna, ahí está el desafío, don Toño. Y debemos de aceptarlo y con esas pocas señalamientos que dio Raúl respecto a los actores, estos actores tienen que asumir una responsabilidad. Y lo voy a dibujar en los siguientes términos. El presidente del Consejo Central Ejecutivo debe de asumir la responsabilidad que le dio como mandato el pueblo liberal. No la ha asumido como debiera. No se ha hecho lo elemental, lo básico que debió haberse hecho el año pasado, después de las elecciones internas. La organización inmediata y la juramentación. No debió haber pasado de eso del mes de abril del año pasado, para que estuviera todo juramentado. Ahora estamos un año después y no lo tenemos. Eso es lo primero. Debió haberse hecho la primera reunión del Consejo Central Ejecutivo en pleno para definir la guía para el plan estratégico institucional y prepararlo para el próximo proceso electoral. No se hizo. Y también se ha dejado pasar el tiempo y no se han hecho las sesiones que se requieren para tomar decisiones respecto a la problemática nacional. Esa coordinación y ese enlace y ese mandato también que debe de surgir del Consejo Central Ejecutivo para seguir la línea del partido en las decisiones en el Congreso Nacional también debe
revivirse. La bancada es órgano auxiliar del partido, el consejo es el órgano ejecutivo del partido. Ambos deben de estar articulados en la toma de decisiones y en las acciones que se deben de tomar en el Congreso Nacional. Eso para decir algo. El otro actor, el actor Salvador Nasralla. El actor Salvador Nasralla tiene, por lo menos en número, una cantidad de simpatizantes que se aproxima, según el resultado electoral, de los 900.000 al 1.000.000 de militantes. No, corrijo, anda alrededor de unos 700 a 800.000 militantes por la suma que logramos de 1.450.000. No militantes, sino que simpatizantes, perdón. ¿Qué significa esta simpatía? Significa de que es un órgano vivo, personas que están ahí. Pues tiene una responsabilidad el señor Nasralla, identificar los cuadros que motivaron este voto y presentar esa masa, esa disponibilidad de voto simpatizante para que se identifique y esa identificación pase en un proceso de reencuentro o encuentro, si no lo han tenido, con el liberalismo y el Consejo Central asumir la responsabilidad de iniciar un proceso de internalización de la doctrina liberal, del liberalismo social. Y lo otro, el señor Nasralla salirse de su ámbito personalista, que es evidente en la actitud que él asume en este contexto político, para entrar en un marco de integración, de unidad, de abrirse para que pueda integrar esa fuerza que está ahí, no tan visible, pero no está censada, no está identificada, pero debe de hacerse visible. El señor Gianni Rosenthal, el otro actor que cita Raúl, es también una persona importante en el partido porque su experiencia puede concitar esas actitudes que conlleven a la unidad partidaria en ese nivel de liderazgo. Y por ahí está también otro actor, que es el señor Jorge Calix. Hay algo que sucedió en esta figura, no se esperaba que esto fuera posible, sin embargo es posible y es realidad. Él es un diputado ahora y también es el presidente de la bancada del Partido Liberal. ¿Cómo lo eligieron? No lo sé. Sin embargo, es el presidente de la bancada. Cualquier motivación que haya habido para elegirlo como presidente de la bancada que tenga interés político, de grupo, de lo que sea, es la oportunidad del señor Calix para hacer eso a un lado e identificarse con la responsabilidad que tiene la bancada en el Congreso Nacional para posicionarse políticamente desde la visión del Partido Liberal, no desde lo que pudo haber motivado su elección. Debe de asumir un compromiso con el Partido Liberal. Pues estas cuatro, llamémosle, columnas que pudieran erigirse para que el Partido Liberal en realidad empiece una dinámica de integración entre estos actores y también tomando como referencia valores altos, valores nacionales, intereses nacionales, valores partidarios, intereses partidarios. Creo que esa dinámica sí se puede iniciar a ese nivel mientras el resto de los niveles en la estructura del partido también se están movilizando para lograr esa ansiada unidad partidaria. Voy a hacer la primera pausa. Si hay división en el Partido Liberal entre los mismos diputados. Bueno, aquí, vaya, les voy a dar un ejemplo. Aquí me dice el alcalde de la Villa de San Francisco. Mi amigo, el alcalde de la Villa de San Francisco. Sí, me dice Janio. Exactamente. Janio Borjas.
Raúl, saludos a los panelistas grandes liberales. Tarea dura que tenemos los liberales por reconstruir nuestro partido. A nivel de alcaldes existe un descontento grande por la forma que hoy el partido se encuentra. Saludos. Aquí me dice también... Y nadie les toma importancia. Buenos días. Yo creo que el partido, don Carlos Rodríguez, yo creo que el Partido Liberal debe regresar a las bases, iniciar reuniones de exploración, reorganizar los consejos locales y departamentales como era antes, pero es desde ahora, no esperar mucho tiempo para estar listos institucionalmente, regresar a las capacitaciones de la gente, también tanto líderes como bases. Antes nosotros viajábamos hasta Tegus con nuestros propios fondos a reuniones. Hay que comenzar por adoctrinar a esos diputados que no saben lo que es ser liberal, porque no se piense en un candidato único para no desgastar la institución, que nos convoquen para comenzar el trabajo. Nosotros somos base del partido. No se llama una gran ¿Por qué no se llama una gran convención para tomar el control? Bien, no los puedo leer todos. Don Luis León dice, buenos días a todos, me parece que para la democracia del país, como hablar del Partido Liberal es importante. A mi humilde criterio, el Partido Liberal carece de liderazgo, que no es lo mismo que de candidatos políticos activos. Esos liderazgos que enamoraban al interior del partido desaparecieron hace mucho tiempo y no se ha podido producir nuevos liderazgos como muy bien lo plantean. La falta de esto se obliga a abrir las puertas a que llegaran muchas personas que probablemente simpatizan, pero no entienden la doctrina liberal. Creo que esto debe resolverse por un acuerdo interno sólido y a mi criterio, dada esa falta de liderazgo, quien debería empujarlo en este momento debería ser el señor Gianni Rosenthal. Esto pues que gracias a él, para que el liberal lograra entrar nuevamente a la ruta electoral y lo que hizo, buen trabajo como presidente del partido. Lo que sí debe tener que dar el Partido Liberal es que todos esos intereses personales que sobran y abundan no estén por encima de los estatutos y del interés colectivo. Estoy de acuerdo con el cambio estructural que requiere el Partido Liberal. En su momento apoyamos construyendo una estrategia de partido que tuvo un buen arranque, pero es muy difícil estructurar un partido cuando hay tanta división interna. Por eso se debe llevarse un diálogo no solamente de las autoridades del partido, los diputados, los dueños de la corriente, que también deben ser un diálogo. El partido lo debe liderar un liberal reconocido. Eso pienso yo. Un liberal reconocido, como decía Antonio aquí, y que vayan uniéndose los jóvenes, los nuevos, los que regresan, pero la cúpula que lidera deben ser gente que ha tenido historia en el partido para que el liberalismo lo sienta. Una pausa y continuamos. Bien, poneme los teléfonos ahí. ¿Cuál es la ruta que debe seguir el liberalismo, el partido? Bueno, yo creo en primer lugar que el desastre en lo que estamos, no solo el Partido Liberal, los demás partidos e inclusive todo el Estado, es el tema de no aplicar la ley y en el caso del partido no aplicar los estatutos por desconocimiento, porque no se quiere agredir a nadie, etcétera. Pero el respeto que se debe de imponer para que todo mundo pueda trabajar y estar conforme con el actuar como liberales, es necesario que venga de la cúpula. Y en el caso en este momento, con Salvador Narrala, con Cáliz y el señor Contreras, que es el presidente del partido, es el que tienen que juntarse los tres. Es urgente. Hay que dejar los enojos para otras cosas, pero deben de pensar como hondureños y ante la situación que estamos pasando todos, económica, el tema de seguridad, inseguridad, el tema de salud, todo lo que el partido como tal, su objetivo es, su ideología es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en este caso del partido, deben de sentarse. Aquí hemos expuesto
unos más que otros, dando toda una explicación, pero no solo eso, sino que también es propuestas como la que tienen de un trabajo que se hizo y que en un momento dado para mejorar la condición del partido se agarró por las autoridades de ese momento y se tiró a la basura. Y también me recuerda que en el periodo de Villeda, con don Ortiz Turcios, también se volvió a reunir todo el equipo donde estaban ustedes, que eran como 30 personas preparados, profesionales, y se volvió a replantear el tema ante el presidente de ese momento. E igual, porque creo que el partido se llenó de personas muy conservadoras, que se enmarcaron en su forma de pensar y no en su forma de ver y ver una visión más allá de lo que es mi yo, sino de ver el beneficio y de buscar mejores coyunturas para impulsar al partido y mejorarlo en toda la condición. Porque hay una cosa bien importante, la población está defraudada. Si ustedes lo sintieron en las últimas elecciones, no hallaban por quién votar, porque el actuar de los políticos, la no transparencia, la corrupción, el no tener una identidad política, el no tener un objetivo primordial como partido de tratar de cambiar. Y este es el momento que les queda a estas autoridades. No se pueden cambiar, pero sí ya no puede seguir esa discusión en el aire, afectando y molestando a la mayoría de la población. Eso es una falta de madurez. Y algunos dirían que es una falta de psiquiatra. Y yo creo que emocionalmente todos estamos afectados, pero como autoridades ellos deben de asumir una responsabilidad. Proceder contra la propuesta que tienen ustedes, yo los invitaría a que se presente ante estas nuevas autoridades, se dé toda una charla, una explicación, se busque, no quedarnos solo en la crítica, porque lo peor que podemos hacer es solo criticar lo malo y no tratar de ver que le podemos sacar un fruto a la actitud, al cambio de actitud y los personajes que estén en el entorno. Existe un consejo de asesores aquí en los estatutos que solo es de nombre, ¿verdad? Pero, como decía, los que han sido expresidentes de la República son los que más llamados a reunirse y a convocar, pero debe haber desprenderse de ese no me importa lo que digan para poder lograr y tratar de influir en estas personas. Parece mentira. Personas adultas, hombres de 70 y pico de años de la edad de nosotros y todavía con comportamientos infantiles. Es inaceptable a estas alturas, más cuando el objetivo de un partido es llegar al poder y el objetivo es complacer a su población en darle todas las mejores condiciones. ¿Cómo es que el Partido Liberal, con una historia que tiene, no importa lo que haya pasado en el pasado y lo que se vino encima, pero creo que siempre hay un momento de reflexión y de asumir responsabilidades, despojándonos de toda ambición personal y viendo únicamente lo que es las necesidades que tiene cada uno de ciudadanos que conforma el Partido Liberal. Bien, hoy juega Motagua a las 8 de la noche contra Maratón en San Pedro Sula, la final de la Liga Nacional. Me dice el dueño del Motagua, Eddie Atala, que salude a don Toño, saludame al zorro, me dice. Bien, aquí está en la línea, Marco, ¿quién está? Musi Alvarado, desde Ciguatepeque. Musi. Buenos días. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Saludos a los panelistas, grandes liberales, ideólogos, soñadores de nuestro Partido Liberal, hombres y doña Selma que han estado al frente de defender esa ideología del Partido Liberal. Y cuando yo los escucho detenidamente, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Si la falencia de nuestro Partido Liberal solo estuviera en los diputados faltos de identidad, de disciplina y de filosofía partidaria, el problema del Partido Liberal no sería tan grande, porque son unos pocos diputados. Pero tenemos el problema
a todo nivel. Alcaldes que no son liberales, que llegaron, como yo se los he dicho en reiteradas ocasiones, con el trapo rojo, blanco, rojo, pero están lejos de saber qué realmente simboliza la bandera del Partido Liberal. Y tenemos una gran cantidad de regidores a lo largo y ancho del territorio nacional que también están ostentando cargos de representatividad del partido sin conocer tan siquiera la fecha en que nació el Partido Liberal. Yo creo, señores, y con todo respeto, qué bueno que están en el panel, qué bueno que están tocando el tema de la crisis existencial del Partido Liberal. Y coincido con doña Selma cuando dice, hay ancianos en el Partido Liberal que nunca fueron liberales, nunca, cierro los ojos, me aprieto las sienes y nunca los vi defender o vender la filosofía del Partido Liberal. Yo los invito, señores, sé que tienen el amor y la pasión por el partido, como muchos liberales de base. Nosotros los que hemos andado de campaña en campaña y que hemos tenido la solvencia moral para decirle a algunos pseudolíderes de nuestro partido que no nos representan, que vayamos a los municipios, convoquen a un liberalismo con la ley de Esparta, el que no paga no se harta, hagamos algo por el Partido Liberal, porque Honduras, la democracia nuestra pende de un hilo. No nos podemos dar el lujo que nuestra amada institución llamada Partido Liberal esté en manos de seres emotivos, ambiciosos, que lo único que quieren es saciar sus instintos personales, llenar su ego, pero que no les importa, número uno, ni el pueblo, mucho menos que les importe el Partido Liberal. Buenos días. Buenos días, gracias, Musi. Voy al Valle de Ángeles, Gloria Alvarado. Gloria, buenos días. Gloria. Bien. ¿Comentarios? Yo solo quisiera decir, vean ustedes, y no por clasismo o discriminación, pero quiénes son las que salen a la palestra pública con el partido a la hora de la hora. Somos las mujeres, ¿verdad? Somos la mayoría que votamos y ponemos autoridades. Y el reclamo que hacen ellas, y estoy muy de acuerdo con lo que dice, es válido. Por lo tanto, la preocupación para ellas y para el resto es ver cómo realmente se hace un trabajo de acercamiento con las bases, que es la parte más importante en estos momentos. En el periodo pasado se ha dejado por un lado las bases que venían de todo un tiempo haciendo trabajo, se descalificaron para poner, y no estoy en contra de la juventud, pero no se puede atropellar a nuestros dirigentes en todo el país cuando llega alguien desconocido, sin militancia, sin conocimiento, sin principios liberales. Bien, voy a hacer un alto. Voy a presentar una lamentable información en Honduras. Sigue la violencia, siguen los muertos en el país. Esto es triste, preocupante. Atención a esta información de última hora. Se habla de una masacre. Atención. Dios santo. Al parecer ha ocurrido una masacre, se habla hasta de más de 10 muertos. Esto en Trujillo, Colón. Fernando Arteaga, adelante. Y mucha atención a esta noticia de última hora en Rigores, Trujillo, departamento de Colón, en una zona donde se especula también que habría iniciado un enfrentamiento en una zona de palmeras en disputa de tierras y control, según lo que se nos informa preliminarmente del narcotráfico y sicariato. Se habla y se nos está informando que podría llegar hasta 17 las víctimas mortales en esta nueva masacre. Tenemos imágenes que se nos han enviado ya al departamento de prensa de 11 Noticias. Se decía en un principio que eran 3 féminas. Ya a la Policía Nacional, al ingresar a esta zona, a estas fincas, en lo que iban ingresando pudieron ir detectando más cuerpos y ya
un segundo recuento, se hablaba de 10 víctimas, después 12 víctimas, ahora se está manejando que al menos 17 personas habrían perdido la vida de manera violenta en este sector de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. Nuestros corresponsales en la zona se están movilizando hasta el lugar de los hechos para confirmar, porque la policía aún no da una cifra total de los muertos que se han registrado a esta hora de la mañana. Repetimos, podrían ser más de 12 muertos, podrían ser 17 según lo que se está manejando por información en el sector, pero es una zona y se habla de grupos campesinos también involucrados, se habla de disputas de tierra, se habla de narcotráfico y todo esto es hipótesis hasta el momento, pero sí se confirma una masacre con una gran cantidad de vidas que siguen lutando y que siguen generando la violencia en nuestro país. Hay un fuerte contingente por parte de la Policía Nacional, según lo que se nos ha informado a esta hora de la mañana, y ya, por supuesto, también las autoridades están haciendo las diligencias correspondientes para poder confirmar el número de víctimas totales en esta nueva masacre que, repetimos, se maneja disputa de territorios y bueno, todo esto es hipótesis hasta que la Policía Nacional lo pueda. Sí, se hablaba primero de 3, después de 10, ahora se está llegando al número de al menos 17 víctimas mortales que estaría dejando como resultado este nuevo hecho violento que podrían ser enfrentamientos entre estructuras en el departamento de Colón. Imparable la violencia en Honduras, nueva masacre deja al menos 17 personas sin vida en Trujillo, Colón. Tendremos más detalles. ¿A qué hora fue esto, Arteaga? Sí, se maneja que a eso de las 7:30, que es un lugar bastante alejado, es en Las Palmeras, que popularmente, o bueno, que así se le denomina a estos sectores allá en el departamento de Colón, y bueno, al parecer fue bien temprano y es hasta esta hora de la mañana que la policía ya está confirmando una nueva masacre. Con esto vamos a ir a una pausa comercial, más detalles en próximas emisiones de 11 Noticias. Noticias. Bien, continuamos, general. Bueno, esta persona que llamó se advierte de que tiene mucho sentimiento liberal. Solo déme un minuto, voy a atender a Gloria Alvarado de Valladolid. Gloria. Gloria. ¿Puedo hablarle, sí? Sí, la estamos escuchando. Mire, Raúl, yo soy liberal de cuna. No me gustó el golpe de Estado. No me ha gustado la entrada que le han dado a gente oportunista. Pero por otro lado no han tocado el hecho de que tanto los estatutos, los valores, los principios han quedado en papel mojado, cariño. ¿Aló? Estamos escuchando. Bueno, los estatutos, los valores, los principios del glorioso Partido Liberal de Honduras los han dejado plasmados en un papel mojado. No, la membresía, no tenemos referentes que sean democráticos. Tenemos más bien ejemplos de líderes que se han acomodado a la dictadura y que vienen a los municipios con imposiciones. Se han apartado de los principios y los valores del partido. Por eso algunos que nos hemos quedado en el Partido Liberal hemos votado por Partido Libre, pero se han dado casos que parece que no estamos en el Partido Liberal. Alguna gente de la que se han llegado a apoderar con cuotas de poder logran sacar de las asambleas acuerdos, alianzas con Mundo y Raimundo, pero con Libre no. Por favor, si Libre es una facción del Partido Liberal. Entonces se llenan de mucha soberbia. Yo les invito y estoy de acuerdo con muchas cosas que han planteado estos colegas correligionarios que tenemos en el programa. Empecemos con una reingeniería de bases.
que se vuelva a elegir a representantes líderes, porque así las comunidades, si nos toman en cuenta, no nos vamos a ir a votar por otros candidatos. Esa es mi aportación. Buen día. Buen día, gracias, doña Gloria. María de Los Ángeles, vamos a La Vega, ¿eso o a La Peña? ¿En La Vega? ¿Dónde? Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias por el espacio y felicitarlo por estar tocando este tema tan importante para Honduras y para nuestro Partido Liberal. Felicito ahí a los panelistas que ha invitado, auténticos liberales, patriotas, y de veras que este programa ha sido muy visto por todos los hondureños. Sabemos que la doctrina partidaria del Partido Liberal, esta doctrina que se la han pasado, donde determina la columna vertebral, ya no hay nada casi de lo que nos dejó Francisco Morazán, Zúñiga Huete, pero ese ramillete de gente que vamos a rescatar al Partido Liberal. Por ende, los valores para Honduras, que las mejores conquistas que ha habido en Honduras ha sido por la doctrina partidaria y de buenos hombres y mujeres que en realidad aman a Honduras y al Partido Liberal. Yo incito a estos tres panelistas que se unan en pos de Honduras, del Partido Liberal, a poner las bardas en remojo ya, para que puedan rescatar a Honduras, porque de veras estamos en una encrucijada muy dura para Honduras. Pero sabemos, Selma Estrada, don Toño Turcios, usted me recuerda cuando Carlos Roberto Reina, el central ejecutivo, pero teníamos un auténtico liberal en Casa de Gobierno que atendió la voz de la base del Partido Liberal. Usted también, Raúl, un auténtico liberal que también puede ser parte para el rescate de Honduras y de mi partido. Muchísimas gracias por el espacio y que esto no quede en bla bla. Armas a tomar con estos tres invitados, que usted también puede ser parte del equipo para rescatar a Honduras y al Partido Liberal, porque hay lleno de advenedizos que no conocen la doctrina partidaria, que no conocen qué es lo que es la doctrina de que nos dejó Francisco Morazán. Quisiera salir Francisco Morazán de su tumba, los auténticos liberales, para descabezar este montón de delincuentes que se han apoderado del partido. Muchísimas gracias. No, ella ahí no anduvo con paz, como digo los hondureños. No anduvo con paz. Bueno, lo que ustedes miran es que solo hay que darle una oportunidad a la gente, abrir espacios, ir a visitarlos. Las autoridades tienen que hacer eso, un poco de sensibilidad y de querer fomentar y cambiar lo que tenemos hasta este momento. La gente está esperando, ávido. General. Yo creo que las tres damas nos dan una lección de identidad, de lealtad, de disciplina partidaria y de identificación con nuestro liberalismo. Y ella dice que no se debe de quedar ahí. Las tres demandaron acciones. Y yo considero que también, a la par de este esfuerzo intelectual, sentido, que muchos tenemos nosotros por la reivindicación del liberalismo, también debemos de tomar acciones de demandar actitud responsable de quienes dirigen el partido y también quienes tienen nuestra representación en el Congreso Nacional. Y creo que debe de haber una reorganización del partido, pero para esto necesitamos pasar también por un acuerdo político interno entre los que fueron precandidatos, porque ellos son los que tienen las cuotas ahora en las estructuras del partido y deben desprenderse y permitir de que haya una nueva reorganización desde la base. Y producto de todo esto, de toda esta acción que podemos llevar a cabo para lograr la unidad partidaria, también que haya un acuerdo interno
para hacer una convención extraordinaria. Y si es posible, previo a ello, que haya el Congreso partidario. De tal manera de que este año también debe desaparecer la actitud de presentar precandidaturas anticipadas ante un partido que es el que necesita la atención de todos nosotros. No se trata de presentar figuras para precandidaturas, se trata de enfocarnos todos en el fortalecimiento del partido. Por lo menos un año debe de ser prohibido en nuestra conciencia liberal hablar de precandidaturas, sino que comprometidos con el fortalecimiento de nuestro partido liberal. Después de esa organización, después de ese pacto de unidad liberal, después de ese congreso, después de esa convención nacional extraordinaria, entrar a la definición de una política, de una estrategia unificada con el fundamento del liberalismo social y desde luego tomando como referente lo que Honduras necesita. Quiero decir que el liberalismo es la línea de pensamiento que puede enfrentar con eficiencia, con eficacia, positivamente la situación actual que nosotros tenemos en Honduras. El anuncio fatal que se ha dado, esta noticia, desde las ideas liberales, esto puede ser prevenido, puede crearse otra nueva sociedad con convicciones, con identidad, con lo que le dieron vida a nuestro sistema republicano. Eso está en el liberalismo. Así que, como nota final de esta participación, yo considero y tengo la convicción de que el liberalismo es la esperanza de nuestro pueblo, el empoderarnos, el internalizarnos de las ideas liberales que históricamente le han dado vida a la República, traerlas a nuestra actualidad y ponerlas a servicio de la nación, es la esperanza que requiere nuestro pueblo hondureño. Bien, gracias, general, por su participación. Abogada Selma, nos vamos. Su mensaje. Saludo a todos los liberales, especialmente a los amigos que están ávidos de que este partido se renueve, se fortalezca. Y gracias, Raúl, por traernos para la invitación, cayó así como del cielo, pero esto demuestra que se debe hacer algo desde el partido, las autoridades. Nosotros estamos fuera, pero en cualquier momento podemos cooperar, porque necesitamos la institucionalidad, el cambio de estructuras y fortalecernos con un liderazgo genuino, propio del partido, y no con un liderazgo individual que solo mire mis beneficios. Sí, don Antonio Ortiz. Bueno, Raúl, saludar a todo el liberalismo del país y a todos los hondureños. Esa noticia que se nos dio hoy en la mañana, hace poco, nos demuestra una tesis que muchos de nosotros venimos manejando, que la situación del país es sumamente delicada, sobre todo en lo relacionado con la seguridad. No digamos el problema de educación y en el problema económico. Por eso también hemos venido planteando la urgencia de un gran diálogo nacional para poder encontrar las soluciones concretas a los problemas del país. Y ese gran diálogo nacional también debería de ser, si lo hemos venido planteando también muchos de nosotros, ese gran encuentro, ese gran diálogo nacional dentro del partido, ¿ya? Porque existen las avenidas posibles para buscarle solución al partido. Yo quiero felicitar a las 3 personas que llamaron y a los que nos han mandado mensajes en el teléfono, y todas coinciden en que la situación del partido es delicada, pero que hay que buscarle soluciones y que las soluciones deben de ser realmente urgentes. No es para estar esperando, pero para eso también se necesita que haya voluntad de los que en este momento están en la posición
de tener autoridad dentro del partido. Así es que muchísimas gracias por habernos invitado y nos vamos satisfechos porque creemos que por lo menos hemos tenido la oportunidad de plantearle al pueblo hondureño y al liberalismo lo que supuestamente nosotros creemos que deben de ser lo mejor para Honduras. Bien, gracias a don Antonio Ortiz Turcios, a todos los liberales que se han comunicado con nosotros de diferentes sectores del país. Ojalá que... A los alcaldes. A los alcaldes, sí. Y ojalá que quienes conducen el partido sean iluminados por Dios para arreglar este instituto político que creo que podría tener grandes opciones de alcanzar el poder en la próxima elección, siempre y cuando se organice de la manera correcta. Me da pesar, pero tengo que retirarme diciendo de esta masacre, trasciende 17 muertos en Trujillo, Colón. Si me pones las imágenes, Marco, o sea, habla, miren, de 17 muertos en Trujillo, Colón. Pleito de tierra. Sí, pleito de tierra. Bien, vamos acá, volvamos acá. Tendremos detalles en los noticieros. Buenos días, que estén bien. En un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.